Hola gente de YouTube, ¿qué tal están? Espero que bien, y si no es así, confío en que este video al menos calmará un poco su malestar. Antes de empezar quiero mandarle un saludo a Emelis Meneses, a Geciel García López, y a Domingo Sano. Si quieren ser saludados recuerden ponerlo en los comentarios, empecemos. Capítulo 11. Anteriormente en los dos Kirkles, una catastrófica pelea en la que Bakugou, Shinso y Tokoyami habían participado lastimó de diferentes maneras a los tres antes mencionados y al héroe profesional de AT-ARMS. Y en consecuencia provocando que los padres de Katsuki lo obligaran a olvidar su sueño. Algo que no aceptó y con culpa se despidió de su hogar, amigos, familiares y esperanzas. Para suerte de Izuku cuando llegó a su casa no despertó a su madre, pues si lo hacía y además, se descubría que Bakugou había desaparecido, ambas cosas por lógica serían relacionadas, dándole grandes problemas. Para Midoriya las cosas se volvían raras, como a él le gustaba nombrar el sentimiento que tenía en el corazón. El primer día fue el más problemático, los padres Bakugou alertaron inmediatamente a las autoridades y una investigación comenzó, interrogando e investigando principalmente a los Midoriyas. Para suerte de Izuku, durante las primeras 2 semanas de investigación, cuando era el auge de esta, nada relevante se encontró, pues nada ni nadie podía comprobar que esa noche él había salido, y para su suerte, las pocas cámaras que habían en el metro no apuntaban hacia él, básicamente apuntaban a ángulos importantes, donde las cosas valiosas se colocaban. Izuku debía contarle esto a alguien más, y por lo tanto escogió a 3 personas importantes e influyentes en su vida. Esas personas eran Hitoshi Shinso, Fumikage Tokoyami y Mei Atsume. Pues ellos son en quien más podía confiar en este caso. Claro que tomaba en cuenta a su madre, pero al final se declinó a no contárselo, con la excusa de que ella tal vez y lo acusaría. Era una mentira para sí mismo más que otra cosa, ya que el pensar que alguien como Inko lo traicionaría era una idea totalmente estúpida, y más tomando en cuenta que Inko es su madre. Midoriya sabía eso, pero tenía miedo de aceptarlo. Las reacciones de sus amigos fueron diferentes, pero la que más impactó a Izuku fue la de Atsume. Flashback. 3 semanas después de la despedida de Bakugou, Atsume limpiaba su espacio de trabajo, pues el día de hoy tendría que irse un poco más temprano porque tenía algunas cosas que hacer, además de que debía terminar de ajustar un proyecto pendiente. Izuku igualmente guardaba sus cosas, no quería dejar su proyecto a medias, pero estar en el taller sin Mei era aburrido. Cuando Midoriya ya tenía todo listo para esperar a Mei y luego irse dijo: Atsume, necesito decirte algo. Apretaba su puño. Mei se volteó con una mirada dudosa y una ceja arqueada. Solo dime Mei. Tarareó algo que repetidas veces le había dicho a Izuku. Con un largo y grande trago de saliva Midoriya sacó el valor que necesitaba para decir: yo sé por qué se fue Bakugou, también sé dónde y cuándo lo hizo. Decir eso sacó un fuerte sentimiento de su corazón, no sabía qué sentimiento, pero lo que sabía es que no era uno bueno. Sin prestarle atención a lo que Izuku acababa de decir contestó: Bakugou es un tonto impulsivo e inmaduro. No despegaba la mirada del trabajo que tenía delante suyo. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Preguntó Midoriya, un poco confundido. ¿En serio me lo preguntas? Izuku no dijo nada, Mei tampoco, así estuvieron durante un buen rato hasta que alguien rompió el silencio. Sexto modelo de la bota voladora terminado. Se estiraba un poco y giraba su cabeza. Y respondiendo a tu pregunta, te dejo lo siguiente, ¿qué hubieras hecho tú? Izuku escuchó y repitió atentamente lo que Mei le había dicho. ¿Qué hubiera hecho yo? Pensaba con una mano en su mentón. Atsume se alejó de su lugar de trabajo, colocó su bata donde debía colocarla, y dijo: voy al vertedero por algo, espero y entiendas lo que te dije. Con esas palabras salió, Midoriya miraba la bata de Atsume. El colocarse una bata cuando trabajaban era un hábito que Izuku le había inculcado durante el último año, a ella no le importaba mucho el ensuciarse así que mucho menos le importaría el usar una bata, pero tenía curiosidad y un día que Izuku había salido por bastante tiempo tomó prestada su bata y trabajó con ella. Extractos de la bitácora de Atsume Mei. 15 de marzo de 2076. Hoy, mañana y pasado mañana Izuku no estará, así que, ¿por qué no usar su bata? Fue lo que yo me dije y mis observaciones de esto son las siguientes. Puedo evitar raspones innecesarios y además, está calientito. 16 de marzo de 2076. El segundo día sin Izuku terminó y mis resultados son más que geniales. Retomando el tema de la bata, creo que es de utilidad, aunque la de Izuku ya está muy sucia y destruida, le voy a tener que pagar bastante dinero.
Es agradable usarla, además de que huele a él. 17 de marzo de 2076. El día de mañana Midoriya volverá y creo que se enojará conmigo, su bata ya está hecha añicos y tendré que comprarle una nueva, lo bueno de esto es que podré aprovechar para comprarme una para mí. Guardaré muy bien su vieja bata. Fin de extractos. Izuku seguía mirando la bata, pensando lo que debía responder. Su mente se vio interrumpida cuando alguien le habló. Es hora de irnos, Izuku, dijo Atsume recargada en la puerta, sus brazos cruzados y su casco colocado. Izuku en un salto se levantó de su silla y agarró rápidamente su casco, riñonera y celular. Voy, respondió, colocándose el casco y sujetando bien su riñonera. Es divertido que aún uses esa horrible cosa. Se burló mientras miraba la riñonera de Izuku. Midoriya se apenó y sonrojo, acomodaba su riñonera y giraba su cara, en un susurro dijo. Como si tú supieras de moda, loca de los inventos. ¿Qué dijiste? Preguntó enojada mientras apretaba su puño, que amenazaba con golpear la cara de Izuku. Nada. Tapaba frenéticamente su rostro. Atsume suspiró. Aún con tanto entrenamiento sigues siendo igual de tímido que siempre, espero y no te acobardes cuando pelees contra alguien peligroso. Izuku agachó su mirada, y Mei sonrió. Vamos Izuku, no te pongas así, no hay alguien en el mundo que se esfuerce más que tú. Colocaba su mano en el hombro de Midoriya y presumía su grande, hermosa y blanca sonrisa. Izuku se sonrojó un poco y desviando la mirada dijo en un susurro que solo Mei logró escuchar. Sí. Ambos caminaron a la salida en silencio, Izuku pensando en la pregunta que Atsume le había dicho y Mei en cómo mejoraría su bota voladora. Cuando llegaron a la entrada se detuvieron, pues Atsume estaba sacando la moto que recientemente ambos habían construido y comprobado que servía bien. Cuando la colocó en posición, la encendió y se subió, llamó a Izuku, quien rápidamente se sentó detrás de ella, sin tocar ni un solo pelo de su cuerpo, evitaría el contacto físico a toda costa. Así fue el camino a sus destinos. Izuku pensando y evitando el contacto físico y Mei manejando a alta velocidad y por lugares poco poblados, que fueran atrapados les provocarían grandes problemas. En un tope Atsume no alcanzó a bajar la velocidad y por lo tanto la moto rebotó, aventando a Izuku contra la espalda de Mei y provocando que la abrazara. Cosa que sonrojó a ambos pero claramente más a Midoriya, que rápidamente se alejó de ella y pidió perdón, Atsume estando alegre como siempre se rió. Cuando Mei dejó a Izuku en su hogar se fue. Midoriya subió todos los pisos que debía subir y entró a su casa. Saludó a su madre y le dijo que tenía ganas de dormir, así que omitió la comida y se fue a recostar. Abrazando a su almohada reflexionó sobre lo que Atsume le había preguntado. ¿Qué hubiera hecho yo? Fin de flashback. Él aún no tenía una sincera respuesta a la pregunta que Mei le dio, pero eso no era importante. Pues faltaban 2 semanas para que las clases en UA iniciaran y una para que la prueba de dicha institución empezara. 3 de los Super 4 estaban en la base secreta y a un lado de ellos Atsume, Mei y Fukidashi Manga. Cada uno en diferentes lugares. Izuku jugando videojuegos, mientras estaba sentado en un sofá. Shinzo y Tokoyami en un futbolito, compitiendo por saber quién era el mejor, Manga dibujando trajes de héroes y Atsume en el ordenador, investigando lo más que podía sobre UA. Maldita sea Fumikage, realmente eres bueno en esto. Dijo Shinzo tratando de meter un gol, cosa que el portero de Tokoyami evitó, o mejor dicho, él evitó. Fumikage no dijo nada, pues estaba extremadamente concentrado, quien platicaba con Itoshi era Dark Shadow. Izuku jugaba Mortal Kombat, analizaba cada combo de golpes, tal vez y uno no era tan mortal y podía usarlo en la vida real, además de que Fukidashi no despegaba los ojos de la hoja en la que dibujaba. 20 minutos más pasaron así hasta que Mei les dijo. Creo que tengo todo listo. Fumikage suspiró y se tranquilizó, mientras que Shinzo se acercaba enojado a un refrigerador del lugar. Izuku se quitó los auriculares y miró a sus amigos. ¿Cuántos puntos quedaron? Preguntó mientras miraba a Tokoyami y a Dark Shadow. 13-0. Contestó la sombra parlante. Shinzo chasqueó la lengua y Atsume soltó una pequeña risa. Tus reflejos no dejan de sorprenderme cada día más, Fumikage. Dijo Izuku con las cejas levantadas. Viniendo de ti significa mucho, Izuku, gracias. Contestó Tokoyami. En especial porque tu evasión es la mejor de todos nosotros. Agregó Dark Shadow. Oh vamos, no es nada. Se rascaba la cabeza. Shinzo suspiró. Te pones nervioso hasta con nosotros, conseguir novia o siquiera nuevos amigos va a ser algo imposible para ti. Izuku no dijo nada, solo desvió la mirada y se sonrojó. Fukidashi se empezó a estirar y volteó hacia donde Mei estaba.
Atsume vio eso como una oportunidad para intervenir, que sin duda aprovecharía. Hablando de lo que nos importa, durante mi investigación encontré datos bastante extraños sobre UA, además de que las noticias que escucharán les alegrarán. ¿Quieren preguntar algo? ¿Puedo ser un héroe oficial si fallo el examen? Preguntó rápidamente Shinzou, parecía que era algo que ya estaba programado en su boca. Tokoyami, Izuku, Manga y Dark Shadow lo miraron raro, pero él simplemente los ignoró. Buena pregunta. Cruzó sus brazos y alzó su mano derecha. En caso de que no pases el examen, que cada año pasa a 40 estudiantes, y que ya no acepta alumnos por recomendación, puedes hacer dos cosas. Levantaba 2 de sus 5 dedos. Si eres bueno en esto como Izuku o como yo, puedes entrar al departamento de apoyo, también te dan el derecho legal de salvar a las personas, pero tu licencia es otorgada hasta que los 3 años de estudios finalicen, además de que no nos darán licencia de héroes provisional. Y la segunda manera es un poco más difícil de lograr, principalmente porque debes destacar de entre todos. Resumiendo, en el festival deportivo de la UA debes actuar de manera espléndida o llamar la atención de alguno de los maestros, para que te puedan transferir a el curso de héroes. Contestó de manera alegre. Hitoshi tragó saliva y se sentó en el sillón más cercano, delirando en sus pensamientos, tanto que no le importó cuando Fumikage le puso el pie. ¿Alguna otra pregunta? Dijo Mei. ¿Por qué mencionaste lo de los alumnos de recomendación? Preguntó Dark Shadow con curiosidad. Otra buena pregunta, y se los diré de la manera más simple. No se confíen, generalmente los alumnos de recomendación son de los más fuertes, y el conseguir puntos les será más difícil a ustedes, además de que su inteligencia es alta. Lo mencioné porque este será el primer año en que alumnos recomendados participarán en las pruebas contra robots. Respondió con alegría. Dark Shadow asintió en comprensión. ¿Cómo será el examen? Preguntó Midoriya, fijando su mirada en Mei. El examen está dividido en 2 partes. El examen escrito, que consta de 200 reactivos, y el físico, que es una pelea contra robots. En su caso el examen escrito vale el 20% del resultado total. En nuestro caso, preguntó Izuku con la cabeza ladeada. El examen escrito vale el 50% para los alumnos de recomendación. Respondió Atsume y Midoriya asintió. ¿Algo más? Midoriya y Tokoyami negaron con la cabeza, moviéndola de lado a lado de una manera muy sincronizada. Aunque el caso de Fukidashi era diferente, pues en su globo de diálogo algunas letras aparecieron. ¿Cuántos puntos y aciertos debo de tener mínimamente para pasar? Leyó Atsume, posteriormente a eso suspiró. Ese cálculo es simplemente imposible de hacer. Manga hacía expresiones de pena y decepción, además de que algunos signos de pesar aparecían en su cabeza. Si quieren darse una guía se las diré, aunque no se confíen. Consigan al menos 45 puntos, y en el examen 185 reactivos correctos. Todos los presentes comieron saliva. Está bien, ahora quiero que sepan lo siguiente. UA ya no es como creíamos que era cuando éramos niños, pues la disminución de héroes en todo el mundo ha provocado que la calidad de la educación en UA bajara considerablemente, así que si alguno de ustedes lo consigue no tenga grandes expectativas. UA aún se puede considerar como la academia de héroes más prestigiosa del mundo, pero su manera de educar ya no es la misma. La principal razón por la que esto pasa es por la gran competencia que existe entre compañeros. No deben dejarse llevar por insultos de los estudiantes de ese lugar, porque si llegan a tener un conflicto con ellos desprestigiarán su futura carrera como héroes. Terminó Atsume. Izuku, aunque atento a lo que ella decía, Mei miraba a Hitoshi, que comenzaba a sudar y a desesperarse. ¿Quién sabe y qué pasaba en la mente de Shinzou? Fumikage también divagaba en su espacio mental, acompañado de su siempre fiel amigo y hermano, Dark Shadow. Fukidashi siguió dibujando, pero esta vez estaba mucho más concentrado en otras cosas. Mei suspiró y dijo. Creo que ya es hora de que me vaya. Ustedes pueden. Se colocó su casco y salió de la base secreta. Las cosas estuvieron en silencio por al menos 15 minutos más, e Izuku con curiosidad interrumpió. ¿Qué van a hacer? Hitoshi miró a Midoriya, girando su cabeza y levantando una ceja. Ya saben, si fallamos. Aunque a Shinzou no le gustará pensar en eso, era altamente probable que el único que pasara fuera Tokoyami y Manga. Creo que yo iré a cursos generales. Contestó sin vacilar Fumikage, estaba recargado en una pared, cruzando sus brazos. Lo mismo digo. Dijo Shinzou con pena en sus palabras. Yo también.
agregó rápidamente Fukidashi, y por la velocidad a la que se había movido se descuidó, pues había rayado la hoja en la que dibujaba y escribía. Signos de enojo aparecieron a su alrededor, y en un impulso de ira rompió en pedazos su trabajo. Después se arrepintió y comenzó a levantar los trozos de la hoja. Izuku sonrió y observó el suelo. Tal vez y me postule para el departamento de apoyo, es divertido trabajar con Mei. Shinzo sonrió, una sonrisa que rápidamente quitó de su rostro y posteriormente se puso de pie. ¿No quieren ir a patrullar por última vez? Midoriya, Manga y Fumikage lo miraron confundidos. Ustedes saben, si entramos a UA ya no tendremos el mismo tiempo que antes, así que ¿por qué no hacerlo una última vez antes de empezar con el entrenamiento intenso? Lanzaba puñetazos al aire. Izuku se levantó. Es una buena idea, ¿por qué no hacerlo? Tokoyami sonrió y asintió con la cabeza. Entonces está decidido, vamos a patear traseros. Gritó Dark Shadow, que se manifestó repentinamente. Todos los presentes sonrieron, a excepción de Fukidashi. Lo lamento chicos, pero yo tengo que terminar los dibujos de los trajes. Leyeron en conjunto. Extractos de la bitácora de Atsume Mei. 11 de agosto de 1976. Esta anotación la estoy escribiendo muy temprano, pero es que debo. Espero y mis amigos logren pasar el examen, rezaré porque en el examen sus vidas no lleguen a correr peligro, por lo tanto yo también debo esforzarme más. Fin de extractos. Bastantes horas habían pasado desde que la reunión se había efectuado, pues los tres muchachos querían ir a comprar cosas para su equipo de combate, sabían que este día las necesitarían. Eran las 7 de la noche y los tres ya casi estaban listos para su última noche de patrullaje. Izuku se colocaba unos guantes, Shinzo se acomodaba su amplificador de voz y Tokoyami ajustaba sus muñequeras. Cuando los tres por fin estuvieron listos, salieron de la base secreta y empezaron a caminar sin rumbo. Cosas interesantes pasaron durante esas 8 horas de continuo patrullaje. Increíblemente la cantidad de villanos era poca, aunque su calidad era mayor. Su primer y único encuentro peligroso fue 5 horas después de que hubieran comenzado, ya estaban relativamente cansados así que su trabajo se complicó. Cuando pasaban por un poco estrecho callejón, se encontraron con el cuerpo de un hombre con el estómago abierto. Fumikage casi vomitó por tan horripilante escena. Midoriya y Itoshi se limitaron a verlo unas 2 veces. Mientras uno llamaba a las autoridades, otro cuidaba la zona, esperando a quien sea que hubiera hecho eso. Izuku estaba a cargo de esa tarea. Después de 2 minutos de llamada, Midoriya bajó la guardia y se quitó una sofocante máscara. Creo que no hay nadie en los alrededores, así que podemos estar tranquilos. Le dijo a sus compañeros, uno llamaba impaciente y otro trataba de no vomitar, ambos estaban a una distancia considerable. Una expresión burlona apareció en su cara, pero antes de que pudiera acercarse y burlarse de Fumikage, algo raspó o cortó su mejilla, específicamente un cuchillo lo rozó. En un movimiento rápido sacó su pistola y apuntó a donde él suponía que venía el cuchillo. No había nadie, así que nuevamente se alertó, no sentía a nadie. Tokoyami estaba muy lejos como para obligarlo a sentir la presencia desconocida, así que debía arreglárselas solo, o al menos aguantar hasta que uno de los dos escuchara el caos. Con un trago de saliva, Midoriya cerró sus ojos y escuchó su alrededor. Cosas insignificantes eran audibles, pero nada que le dijera que había alguien cerca, y de un momento a otro un cuchillo fue lanzado a su rostro. Afortunadamente alcanzó a cubrirse con su brazo cubierto por metal. El cuchillo rebotó, sabía que su evasión perfecta no funcionaría en este caso. Rápidamente fue tacleado cuando intentó disparar a una dirección donde una sombra había cambiado. Su cara contra el suelo y sus manos sujetadas, sin posibilidades de escapar. Izuku gritó, la persona encima suyo sonrió, pero al escuchar las pisadas de Shinzo y Tokoyami su sonrisa cambió a una cara de fastidio. Se alejó de Midoriya y antes de desaparecer nuevamente dijo: pronto nos veremos, mi amado Izuku. Midoriya fue el único que escuchó eso. Cuando sus amigos llegaron les explicó la situación, omitiendo por completo lo que el villano le había dicho. Su último patrullaje había terminado, los tres fueron a la base secreta a descansar, durmieron felizmente, aunque cada uno presentaba mínimo 5 cortadas o moretones, pues las peleas que habían tenido para nada habían sido fáciles. Difíciles era la palabra que intentaba explicarlo, por así decirlo. 5 días después. Ya solo faltaba un día para que el examen de UA comenzara. La presión en los aspirantes a héroes era inigualable. Ese mismo día habían decidido no verse hasta que la carta de cada uno llegara. Todas sus cartas serían abiertas en la base secreta, podían traer a su familia si lo deseaban.
Las reglas habían sido repasadas una y otra vez por cada uno, y para su suerte en ninguna parte del reglamento no negaba que postularse para más de una clase no estaba permitido. Un día después. El examen era ese día, ese domingo los 5 jóvenes se fueron juntos a UA, escogiendo como punto de encuentro la base secreta. Cuando los 5 ya estaban en su punto de encuentro, fueron a la estación de tren y esperaron, hasta que llegaran a UA. Su viaje fue silencioso, principalmente porque cada uno repasaba lo que tenía que repasar. Entraron a las instalaciones de UA, todos juntos, Izuku casi se tropieza, pero para su suerte Dark Shadow lo alcanzó a atrapar. Algunos alumnos los veían raro, porque era divertido observar una fila de aspirantes a héroes. Una duda que Izuku jamás entendería. Su silencio persistió durante todo el camino, llegaron a donde se suponía que sería la presentación, aunque a mitad del camino Mei se había alejado, el silencio continuó. La presentación fue extraña, esencialmente porque un chico de cabellos azules y alta estatura interrumpió abruptamente en media explicación a Present Mic, el héroe encargado de instruir a los postulantes. Cada uno revisó sus volantes, se dieron cuenta que las zonas o bloques donde cada uno pelearía estaban una después de la otra, Izuku en el bloque B, Shinzou en el bloque C, Tokoyami en el bloque D y Fukidashi en el bloque E. Cada quien fue a su respectivo bloque y se preparó. De un momento a otro la puerta del bloque B se abrió y un grito hizo que todos salieran disparados. Midoriya los siguió desesperado, pues ya estaba muy atrás. Con velocidad sacó una espada y saltó hacia atrás, ya que el puño de un robot de 3 puntos amenazaba con golpearlo. Su ataque fue aprovechado por Izuku, que subió por su brazo y golpeó la cabeza del robot, dando una fuerte descarga eléctrica. Afortunadamente traía sus tenis aislantes y la electricidad no lo podría tocar a él. El robot giró la cabeza y golpeó a Izuku, mandándolo a volar lejos del lugar y haciendo que se desmayara, ya que su cabeza había golpeado una muy dura pared. Al parecer son a prueba de electricidad artificial. Pensó antes de perder el conocimiento. Minutos después un fuerte estruendo se escuchó y un gigante robot cayó. Dicho robot mataría a una chica castaña, pero en un último segundo se detuvo, dando por concluida la prueba. Midoriya no había conseguido ningún punto. La puerta del bloque C había sido abierta, lo mismo le había pasado a Shinzou. Corrió después de todos, cuando encontró puntos estos lo noquearon y finalmente cuando un gigante robot se detuvo la prueba finalizó, y Toshi no había conseguido ningún punto. La puerta del bloque D había sido abierta, Tokoyami que estaba atento de la situación, así que corrió cuando Present Mi gritó, siguiendo a dos muy competitivos chicos, uno calvo y otro con el pelo de 2 colores perfectamente distribuidos. Se alejó de todos y empezó a conseguir los puntos que necesitaba. Casi al final del tiempo podía asegurar que su entrada al curso de héroes era segura, por lo que se dio un respiro, recostándose en un árbol cercano con sombra. Entre jadeos pensó: 45 puntos, tal vez y consiga unos pocos más. Su tranquilidad desapareció cuando el suelo tembló, y un gigantesco robot se asomó por encima de los edificios. Con ayuda de Dark Shadow voló hasta un edificio cercano y con un tamaño mediano. Miró la escena, era el 0 puntos, así que esperó a que se detuviera solo. No tenía las ganas ni la energía de acercarse a ver qué hacía. Se quería sentar pero Dark Shadow lo detuvo. Fumikage, ¿qué es eso de allá? Veía fijamente a un chico con la pierna rota, tirado justamente debajo de la rueda derecha del robot de 0 puntos. Tokoyami se levantó. Tiene la pierna rota, ¿verdad? Dark Shadow asintió, y con ese movimiento Fumikage se lanzó del edificio, activando su armadura de sombra y volando hasta el lugar. Se acercó lo más que pudo pero no llegó hasta donde quería llegar. Con la sombra en sus piernas corrió con más velocidad de la que podía manejar, destruyó un robot de 2 puntos y para su suerte llegó justo a tiempo, aunque sentía algo arriba de su cabeza. Alzó la mirada y un puño gigantesco apuntaba contra él. Segundos era el tiempo que faltaba para que golpeara su cuerpo y lo destruyera. Con todas sus energías y fuerzas, cubrió sus manos y piernas con sombra, además de sacar látigos de sombra por su cintura, sujetando al enorme puño con todo lo que tenía. Sus dientes eran apretados con miedo, sus manos temblaban por los nervios y sus ojos lloraban por ver al chico enfrente suyo recostado sollozando. Ya no resistiré, pensó Fumikage mientras cerraba lentamente los ojos. Lo siento, le dijo al chico a un lado suyo. Tokoyami con lágrimas cerró sus ojos, al igual que aquel joven de pelo negro. La sombra desaparecía lentamente, el cuerpo de Fumikage era empujado contra el suelo con más brutalidad, el piso se agrietaba. Tokoyami ya no tenía esperanza.
De un momento a otro el robot fue incinerado del lado derecho y destruido del lado izquierdo, el peso de este ya no era un problema, así que levantó sus ojos llorosos. A su derecha estaba un chico con el cabello rojo y blanco, además de que tenía una banda que sujetaba su pelo. Y a su izquierda estaba un chico pelón y alto con una sonrisa permanente en su rostro. La sombra desapareció y Fumikage se desmayó. Con la derrota del robot la prueba en el bloque D había concluido y la prueba en el bloque comenzado. Las cosas estaban agitadas, principalmente por el ambiente caliente que lentamente desaparecía por el kirk de hielo del chico de dos colores de pelo y el de viento del chico pelón. A lo lejos una nube se acercaba al lugar, en esa nube estaba subida la enfermera de UA, Recovery Girl, que sonreía mientras veía expectante a Fumikage Tokoyami, a Shoto Todoroki y a Inasa Yoarashi. Tres de los estudiantes que ella creía más prometedores de los últimos 10 años. Lentamente se acercó a Fumikage, curaba a cada persona que se lo pedía y a los que no, les regalaba gomitas. Cuando llegó con Tokoyami le pidió ayuda a un joven que pasaba por ahí para que lo subiera a una nube que estaba a un lado de ella. Fumikage había sido llevado a la enfermería, pues su caso era especial. El chico de la pierna rota había sido curado en el lugar donde se encontraba tirado. Mentalmente el joven se repetía constantes veces que estaba en deuda con Tokoyami, y que se lo pagaría algún día. Fukidashi logró vencer a más robots de los que quería, pero si la chica de cabellos verdes y con apariencia extraña no estaba ahí, tal vez y hubiera conseguido el doble de puntos. Asimismo, los exámenes extras de Izuku y de Shinzo apenas comenzarían, por lo que después de que hubieran descansado se fueron a las salas donde se les había citado. Extractos de la bitácora de Atsume Mei. 18 de agosto de 1976. Los exámenes finalizaron, creo que pasé y estoy muy feliz por eso. Cuando terminé no pude evitar ver la característica cabellera verde de Izuku, a un lado de Itoshi, y los dos estaban realmente deprimidos. Creo que esto no va para bien. Fin de extractos. 3 días después del examen. Las cosas ya se habían tranquilizado, durante estos 3 días nadie tuvo comunicación con nadie, como anteriormente habían acordado. Para alegría de Tokoyami y decepción de Izuku, las cartas donde se les informaría si habían entrado a UA habían llegado el miércoles en la noche, así que se organizó una junta el jueves por la mañana, donde todos abrirían sus cartas en vivo. Invitaron a sus padres y a los de Bakugou. Para mala suerte de Itoshi, ese jueves no era uno de los 3 días del año que sus padres venían a visitarlo. No les tenía rencor por eso, pues entendía su situación, además de que estaba a gusto con sus gatos y con Inko, que era como su segunda madre. Shinzo a la mañana siguiente se levantó con cansancio. Actualmente le importaba poco si entraba o no a UA, ya que estaba decepcionado de sí mismo. Se colocó una chaqueta, extrañamente el frío era el clima que esa mañana presentaba. Cuando ya estaba bien abrigado salió de su casa, caminó hasta la base secreta. Su hogar estaba a unos 10 minutos caminando, así que decidió irse así. Claro que si su encontraba con un gato se detendría para acariciarlo, era lo único que le alegraría el día. Después de un rato de caminar y de unos cuantos encuentros tiernos con gatos, Itoshi llegó a la base secreta. Era el primero, así que sacó su llave y entró, encendió las luces y se preparó un café. Esperó por un buen rato hasta que alguien llegó. Las acciones son más importantes que el espíritu, una frase que el exitoso escritor estadounidense Steven Fieldman ha repetido cada que ha podido, criticando a la sociedad de héroes en general y que se ve retratada en diferentes formatos por todo Musutafu. Dato curioso. La organización criminal Omasula. Los Omasula o Omasula es una organización criminal que hace poco se dio a conocer, por actos como Confidencial o Confidencial. Es una organización de la que no se sabe mucho y hasta ahora solo se tiene registro de 10 personas que suponemos que son integrantes de ella, uno de ellos reportado como muerto. Todos son criminales buscados por la ley. Algunos con más fuerza que otros. Parece ser que su líder es conocido como Shigaraki Tomura. Esta información es mera especulación. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la mayoría de los asesinatos a héroes de los últimos 6 años han sido a causa de su organización, además de que hasta ahora nos damos cuenta de su existencia. Somos muy imbéciles. Información encontrada en un documento policial, escrito por Naomasa Tsukauchi. Fin de dato curioso. Es momento de que los miembros del canal sean saludados. Un fuerte y cálido abrazo para Roberto Rodríguez, quien es el único miembro activo del canal. Muchas gracias. Bueno gente, por hoy esto es todo. Recuerden apoyar con su like y su comentario, sinceramente eso me ayudaría mucho. Adiós.